Queridos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Bienvenidos, hermanos y amigos, a La Voz del Evangelio Eterno. Yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre Celestial, una vez más, nos sentimos muy agradecidos por el privilegio que usted nos da de exponer su santa palabra. Queremos pedir su bendición en esta hora y que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro y el Espíritu Santo abra el corazón y el entendimiento de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en estos momentos. Amén. Se lo pedimos y se lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, bienvenidos ustedes también aquí de nuevo a este panel que llamamos La Voz del Evangelio Eterno. Estamos transmitiendo para todos los amigos y hermanos, como hemos dicho, estos programas van a estar siendo transmitidos, están siendo a través de televisión nacional e internacional, a través de radio y también por el internet, ¿por qué no? Así que estamos tratando de abarcar o de ver cumplirse lo que en Apocalipsis 14 se nos dice que en estos últimos tiempos iba a haber un movimiento. Ese movimiento iba a ir presentándose como volando por el medio del cielo, ¿no? Amén. ¿Llevando qué cosa, mi hermano Jan? El Evangelio Eterno. El Evangelio Eterno. Y el mensaje de los tres ángeles para el tiempo del fin. Bueno, el mensaje de los tres ángeles para el tiempo del fin. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque nosotros creemos, y hemos visto ya en programas anteriores, algunas de esas señales que apuntan de que precisamente estamos viviendo en esa época, quizás en la última generación, que va a dar la bienvenida a Jesús en las nubes de los cielos. Amén. Y qué gran noticia. Amén. No es esa, no solamente para nosotros, sino para todo aquel que cree en la venida de Cristo. Yo quisiera empezar, en el programa anterior hablábamos un poco acerca de un cautiverio que históricamente y en la Biblia se encuentra, que fue llevado a cabo por un gran imperio babilónico, ¿verdad? A través de Nabucodonosor. Y ese imperio llevó cautivo al pueblo profeso de Dios de aquel entonces, que se llamaba Jerusalén. Bueno, ya hablábamos de eso, y para aquellos que se perdieron ese programa, yo los voy a invitar para que visiten nuestra página cibernética, mi hermano Rancés, el Evangelio Eterno junto. .org. Así es. ¿Ah? Ok, entonces ahí pueden ir y ver programas de televisión o escuchar programas radiales con estos mensajes que estamos, para la gloria de Dios, llevando a cabo. También quiero anunciar rápidamente que estamos ofreciendo literatura gratis. Antes que se me olvide, porque cuando entramos a los estudios, a veces ya se nos olvida, y el anticristo identificado es una literatura que no puede faltar en ningún hogar. Yo creo que usted debe llamar, debe ir otra vez al internet, o puede escribirnos, que se está dando la dirección al principio y al final de este programa, para que usted pueda recibir completamente gratis este estudio, el anticristo identificado. Bueno, vamos de inmediato entonces a entrar en el estudio de hoy. Vamos a seguir con este tema tan importante, porque en la Biblia encontramos también, mencionábamos abuelo de pájaro en el último programa, que también hay una Babilonia mística para este tiempo. Pero antes de yo entrar ahí, ¿qué fue en sí lo que originó o lo que causó
que Jerusalén fuese llevada cautivo por la Babilonia antigua, mi hermano Jan. Sí, es muy importante. Una vez más queremos darle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en esta hora. Es un placer nuevamente poder dirigirnos a ustedes y esperamos de que este mensaje de hoy sea de gran bendición para cada uno de ustedes. La palabra de Dios cita dos textos bíblicos muy interesantes. Vamos a leer el primero, que se encuentra en Jeremías capítulo 1 y el versículo 15, que nos dice: porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová. ¿Quién eran esas familias de los reinos del norte? Vamos a ver a continuación. Dice: y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Aquí el profeta Jeremías está explicando prácticamente, está advirtiendo, está diciéndole al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, que Dios iba a enviar a las familias de los reinos del norte e iban a llegar a Jerusalén, la iban a sitiar y la iban a invadir. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué Dios permitió todo eso? Citamos Jeremías capítulo 25, versículo 8 y 9, porque estamos hablando del cuadro de Daniel capítulo 1, el por qué llegó Daniel y sus compañeros y pues estos judíos allí a Babilonia. Dice Jeremías 25, 8, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Ahí está, dice Jehová. ¿Quién eran esas tribus del norte? Dice: a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Me llama mucho la atención, pastor, hermano Rancés, amigos oyentes, es que Dios usó a un rey pagano para esta obra y lo llama el rey Nabucodonosor, mi siervo. Es interesante porque el pueblo de Dios, que era Jerusalén en este caso, la iglesia en el Antiguo Testamento, desechó completamente la palabra de Dios. Y esta es la gran tragedia, esto es lo que está ocurriendo prácticamente en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Cuando una iglesia, cuando un pueblo o un grupo religioso que dice ser el pueblo de Dios rechaza el mensaje de la palabra de Dios, prácticamente esa iglesia deja de ser ese pueblo escogido del Señor. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Jerusalén. Dios tuvo misericordia con ese pueblo, levantó grandes hombres como Jeremías, como Ezequiel, como Isaías, en fin, todos estos grandes profetas del Antiguo Testamento hicieron un llamado al arrepentimiento al pueblo profeso de Dios, y ninguno de esos llamados tuvo éxito. Todos fueron desechados, muchos de estos profetas fueron perseguidos, apedreados, muertos por el testimonio que ellos llevaban en nombre de Jehová de los ejércitos, y lamentablemente pues esta fue la causa por la cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Muy bien, el hermano Rancés tiene un texto ahí, Isaías 5:13, mi hermano, que sería importante leerlo. Así es. Dice Isaías, capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Saben una cosa? Uno de los pecados más abiertos, además de la idolatría que ellos se involucraron, fue precisamente la transgresión del cuarto mandamiento. ¿Sabían ustedes? Vamos a leerlo en Jeremías, capítulo 17, siendo que el hermano Jan ha citado a Jeremías. Aquí hay casi la mitad de un capítulo, le dedica la palabra de Dios a ese gran pecado del pueblo de Israel. Léase los versículos 19 en adelante y vamos quizás a hacer algunas pausas para no tener que leer tantos versículos aquí en el aire. Bien, dice Jeremías capítulo 17, versículos del 19 en adelante, dice lo siguiente: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén,
que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Ok, día de reposo, ahí en la Reina Valera, significa, y ahí sábado mismo se explica, ¿no? Que se refiere al sábado. Ahora, ¿a cuántos de los moradores de Jerusalén se le estaba mandando este mandamiento aquí? O sea, le estaba recordando este mandamiento. ¿Solamente a los judíos? ¿O cómo es que usted leyó ahí? En el versículo 20, léalo de nuevo, Ramsés. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Todos los moradores. En Jerusalén siempre ha habido, tanto en la Biblia lo vemos, Isaías, Jeremías, vemos que habían extranjeros. Y este mandamiento era no solamente para los judíos, era también para los extranjeros. Así es. Por eso, en el libro de Isaías, ahora me acuerdo, léalo para que usted vea, para que creamos conciencia de lo que está hablando la palabra de Dios. Isaías 56. Note bien cómo dice allí la palabra de Dios. El versículo, capítulo 56, versículo 2 y 3. Vamos a ver, y hasta el 4. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de sábado, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, o sea, Jerusalén. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y entonces el versículo 6, como lo que usted mencionó, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Okay. Le voy a hacer una pregunta, mi hermano Ramsés. De acuerdo a estos versículos y otros más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿cómo podíamos nosotros ayudar, orientar a aquellos que enseñan o que dicen que el sábado era solamente para los judíos? Obviamente aquí el contexto bíblico nos está diciendo que era también para los extranjeros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros quizás ayudar o contestar a esos argumentos, mi hermano Ramsés? Cuando dicen, no, pero es que el sábado era para los judíos nomás. Sí, bueno, nosotros sabemos que la ley de Dios, cuando fue mostrada en el monte Sinaí a Moisés, esa ley no era solamente para el pueblo de Israel. Esa ley era para todo extranjero también. Es la ley de Dios. ¿Ok? Ahora, y podemos encontrar algún récord bíblico donde el sábado ya había sido apartado, santificado, bendecido, aún antes, unos más de 2000 años antes de que existiese un judío. Hermano Jan. Por supuesto, pastor, amigos oyentes, el sábado no tuvo su comienzo en el monte Sinaí. Por muchas personas pues se basan en eso, a decir de que el sábado fue dado expresamente para los judíos y parten del monte Sinaí, pero el sábado tuvo su origen en la creación de este mundo. Y citamos Génesis el capítulo 2, versículo del 1 al 3, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Muchas personas tal vez en estos momentos se preguntarán, no, pero el día séptimo es el domingo, no el sábado. Bueno, la Biblia aclara eso. Permítame citar Éxodo capítulo 20
y el versículo 10 dice, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. O sea, dice la Biblia claramente que el séptimo día es el sábado, no otro día de la semana, es el sábado, y ese fue el día que el Señor estableció en el principio, en la creación. No existía ni un solo judío, los únicos que existían sobre esta tierra eran nuestros primeros padres, Adán y Eva. De hecho, ni siquiera se había introducido el pecado todavía aquí en la tierra, cuando Dios había instituido la institución del sábado, junto con la institución de ¿cuál? Hermano, ¿qué otra institución Dios también estableció antes del pecado entrar al mundo? Junto con la del sábado. La de la familia. El matrimonio. La del matrimonio. Sí. ¿Y cuáles son, si no esas dos instituciones que Satanás ha tratado de maltratar, destruir aquí en la humanidad? ¿No es precisamente esas dos instituciones? Muchas personas preguntarán el por qué el sábado ha sido prácticamente el blanco de ataque de Satanás por encima de los otros 9 mandamientos. Porque en realidad Satanás odia la ley de Dios, porque es la base del gobierno de Dios. Y por eso él se rebeló en el cielo, porque él se rebela en contra del gobierno de Dios. Permítame citar brevemente para darle más o menos una respuesta parcial a esa interrogante que usted acaba de hacer. Pastor Pérez, dice el Salmo 89, el versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. O sea, la base del gobierno de Dios es su ley, sus mandamientos. Por eso Satanás, amigos y hermanos, Satanás se rebela contra el gobierno de Dios en el cielo. No existe ningún gobierno en esta tierra, ni en el cielo, por supuesto, sin ley. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense. ¿Qué sucedería si un gobierno no tuviese ley? ¿Qué sucedería si este país no fuese regido por leyes? Sería una anarquía. Se convertiría total. en una anarquía completamente. Claro. Entonces Dios, que tiene su gobierno, porque así lo expresa la palabra de Dios, cito rápidamente el libro de los Salmos, el Salmo 103, noten cómo dice la palabra del Señor, amigos y hermanos. Dice, Salmo 103, versículo 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, Dios tiene un trono, Dios tiene un reino cuya base de ese trono es su santa ley. Por eso Satanás se rebeló en contra del gobierno de Dios. Al rebelarse en contra del gobierno de Dios en el cielo, se rebela en contra de esa ley. Entonces, ¿qué sucede? Es expulsado del cielo, de acuerdo a Apocalipsis 12, 7 al 9, es arrojado de esta tierra. Entonces, Satanás, como no pudo obtener éxito en su rebelión en el cielo, entonces quiere traer esa rebelión aquí en esta tierra. Y eso fue lo que sucedió con nuestros primeros padres, que cayeron en pecado. Claro. Y desobedecieron esa ley en que tenían en sus corazones en Edén. Pero al punto que yo quiero llegar es este. Satanás odia el cuarto mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos, amigos y hermanos, Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, nos dicen claramente que el sábado es el único mandamiento de los 10 mandamientos que nos dice que Jehová es el creador de los cielos y de la tierra y que solo a Él tenemos que adorar. Satanás quiere ser adorado, por eso Satanás ha levantado un día rival. Un día que no lleva las credenciales de Dios. Y un sistema rival también. Es correcto. Que ha exigido adoración y ha creado sus propias leyes. O ha querido cambiar la ley de Dios. Hermano Rancés, ¿quería decir algo? Después vuelvo a usted. Es muy interesante lo que estamos hablando aquí en relación a la ley de Dios. Yo pienso que ese es un tema que nosotros pudiéramos... Bueno, es un tema que lo podemos tratar aparte, ¿no? Claro. Pero hablando de la ley de Dios, hermanos, y hablando del sábado precisamente, y no cabe la menor duda de que Satanás tiene un tremendo odio contra el séptimo día de la semana, que es el sábado, es el día de Dios, porque fue desde la creación, ¿verdad? Está... exaltado desde la creación. Y es el único mandamiento que empieza con la palabra acuérdate. Acuérdate, sí. Okay, claramente, perdona. Porque ya el hombre se iba a olvidar. Por esa razón, claro, el Señor comienza con estas palabras. Ahora, fíjense ustedes, la mayoría o algunas organizaciones religiosas o iglesias enseñan de que la ley de Dios no tiene validez y que ya soy salvo por gracia. De eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero imagínense ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, si nosotros
si el gobierno de Dios no se rigiera por una ley, o si la ley de Dios ya fuese invalidada, entonces, ¿cómo sería este mundo? Aquí tenemos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, ¿cuál sería el resultado de vivir sin ley? Aquí dice, Eclesiastés capítulo 8, versículo 11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Hermano, lo que ha frenado que el mal tome la supremacía total en este mundo ha sido una ley, bien sea las leyes terrenales. Si nosotros no obedecemos las leyes, ¿qué va a pasar? Hermano, sería una anarquía. Dios también tiene su ley, la cual no puede ser invalidada. Claro. Ahora, hemos traído este punto en otra ocasión, como usted dijo. Podemos estudiar más ampliamente este asunto de la ley de Dios, de la eternidad, de cuán eterna es esa ley y cuán perfecta. Ahora, yo traje esto a colación aquí porque precisamente uno de los pecados que llevó a Dios a permitir a que un imperio babilónico, pagano, como era Babilonia, se llevase cautivo a su pueblo de aquel entonces, el pueblo de Israel, que era Jerusalén, los judíos. Fue precisamente por ese pecado. Ahora yo me pregunto, nosotros habíamos leído en programas anteriores que la historia se repite. Y para estos últimos días, en la Biblia también se describe una Babilonia mística, que yo quiero aclarar con todo el tacto posible, con todo el amor posible, de que yo sé que en la Biblia, en las Biblias católicas, la mayoría, pues yo tengo varias de ellas que todavía conservo desde que asistía a un seminario por allá en mi país hace muchos años. Ellos dicen en sus comentarios que esa Babilonia de Apocalipsis, digamos 14, 18, Apocalipsis 17, dicen ellos que se refiere a Roma pagana. Ahora vamos a ver si a Roma pagana o era a ese poder que surgió de la Roma pagana. Porque como sabemos, hoy día ya el Imperio Romano, pues yo creo que dejó de existir hace más de 1500 años, ¿no? Fue allá por el año 476, donde dejó de existir el Imperio Romano como tal. Así que no podemos aplicar esa Babilonia mística, espiritual, que se presenta en Apocalipsis como la Roma imperial o pagana. Sería un absurdo querer hacer eso a la Biblia. Ahora, ¿por qué hago esta pregunta? Si esa Babilonia de hoy, estaríamos viendo algo similar espiritualmente hablando. Y es una pregunta que le quiero hacer a mi hermano Jan y a mi hermano usted aquí. Y a ustedes también ahí que están escuchando este programa, pueden seguir escribiendo, llamándonos o mandando sus cartas, ya sea por el internet o como ustedes puedan, ¿no? Nos alegramos que siempre traten de comunicarse con nosotros para que nosotros podamos, pues, contestarle, ya bien sea por programa como este, sus inquietudes, sus interrogantes. Pero la pregunta que yo quiero en este momento traer es, si lo que ocasionó ese gran cautiverio, que fueron unos 70 años de cautiverio, que Dios permitió tener a su pueblo elegido allá en el Imperio Babilónico, ¿podrá repetirse la historia? ¿Podremos nosotros hoy ver también que Babilonia moderna ha estado tomando cautiva al mundo? Si es que hay una Babilonia, vamos a ver, vamos a conversar esto a la luz de la palabra de Dios. Es muy importante la pregunta que usted hizo, porque precisamente como estudiábamos en nuestro tema anterior, ustedes recordarán, cuando Nabucodonosor llegó a Babilonia, dice que el pueblo fue llevado cautivo y pues tristemente las verdades que estaban contenidas
dentro del templo que había levantado el rey Salomón en aquel entonces, estas verdades fueron llevadas ¿a dónde? A Babilonia, y fueron colocadas en el templo pagano de el dios allí babilonio. ¿Qué sucede con esto? Sucede que poco a poco la Babilonia mística, a través de sus falsas enseñanzas, de sus falsas doctrinas que está proliferando a través de dogmas, a través de enseñanzas, en fin, está quitando poco a poco esas grandes verdades del pueblo de Dios, o de la iglesia que dice ser el pueblo de Dios hoy. En esto pues tenemos que mencionarlo, pastor. Tenemos que mencionar, en esto entra o encaja el ecumenismo moderno. ¿Por qué? Porque el ecumenismo moderno solamente habla de unión, pero no sacar a colación esos puntos que identifican cada cuerpo religioso. Por ejemplo, cuando hay reuniones ecuménicas entre varias iglesias o varios cuerpos religiosos, los acuerdos que ellos llegan es: solamente vamos a unirnos en lo que tenemos que unirnos, en el amor de Jesús. No hables de tus doctrinas, no hables de tus enseñanzas como iglesia, y yo tampoco voy a hablar de las mías. Entonces, ¿qué está sucediendo? Las grandes verdades que identifican al pueblo de Dios, poco a poco están siendo sacadas, y esas verdades ya no se están presentando al mundo. Y eso es lo que está sucediendo hoy. O sea, podríamos decir entonces que hemos venido viendo un tipo de cautiverio prácticamente espiritual, un cautiverio, exactamente, figurativo, ¿ok? Ahora, mi hermano Ramsés. O sea, cautiverio, como decíamos, disculpe, en el tema anterior, es privación de la libertad. O sea, usted ya no tiene la libertad para promover estas grandes verdades al mundo. Apocalipsis 14 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje es un mensaje mundial, se tiene que dar a nivel mundial. Todo el mundo lo tiene que escuchar. Las personas nos preguntan y dicen: estos mensajes ya no se escuchan en mi iglesia. Estos mensajes ya no los escuchamos. O sea, hay un tipo de cautividad allí. O sea, se ha privado la libertad a los miembros de las iglesias, o a muchos ministros, inclusive, pastor, para que prediquen estos mensajes. Ahora, a mí me gusta mucho ir siempre a la historia bíblica para ver cómo nosotros podemos aprender lecciones para nosotros. En ese tiempo, Dios usó unos jóvenes que sí habían sido llevados cautivos a Babilonia, pero porque ellos mantuvieron su integridad, su fidelidad a Dios. Dios lo pudo usar como instrumentos de luz allí en Babilonia. Y yo sé, mi hermano Jan, y ustedes ahí que nos escuchan, estamos viviendo en un tiempo de hay una condición ahorita, que cuando aún se permiten estas presentaciones, la mayor parte de la gente la ve como algo, en inglés se usa un término, no political corrected. En español, ¿habría algún término así, mi hermano Jan? ¿Cómo es? O sea, en otras palabras, tenemos que estar políticamente correctos. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Sí, o sea, siempre, para no ofender a nadie. Sí, a menudo nos llegan cartas, llamadas, diciéndonos si sus programas fueran, digamos, ¿por qué sus programas no pueden ser, digamos, que hablen más de la unidad cristiana? Y yo soy partidario, ustedes me conocen, de la unidad cristiana. Pero esa unidad tiene que ser a base de la verdad. De la verdad bíblica. Sí, así es. O sea, si no es así, Cristo, que es nuestro modelo, nos enseñó que es mejor ir a la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que nosotros podamos presentarnos como la verdad al mundo, con todo ese amor. Ahora, mi hermano Ramsés, allá en Daniel, capítulo 1, versículos 3 al 5, porque yo tengo esperanza, mi hermano Jan, y hay ustedes que nos escuchan, yo tengo esperanza que van a ver que hay ministros laicos que sí que se van a ir uniendo a este gran movimiento. Amén, así es. Que desde 1844 Dios ha venido levantando a través de toda la tierra. En cada uno de mis viajes veo lo mismo cumplirse. No importa que estemos teniendo reuniones en los lugares más remotos, digamos,
de Suramérica, o por allá por las Filipinas, o por Suramérica. Vaya, una vez me acuerdo, estuvimos reuniones por allá. Para mí fue de gran privilegio el que una ministro de un templo budista nos llamara, me mandó a llamar para que yo compartiese con ella esto que yo estaba predicando en el sur de Corea. Entonces, o sea, hay esperanza. Amén, así es. Todavía Así es buena es. noticia. Las profecías, en las profecías podemos ver esperanza. Amén. Y vale la pena aclarar, pastor, amigos que nos están escuchando en estos momentos, que nosotros no estamos en contra de la unidad, no estamos en contra de la paz, al contrario, queremos la paz, queremos la unidad, pero esa unidad tiene que girar en torno a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Si no está de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, nosotros no podemos unirnos, porque Elías no se unió con los profetas de Baal, allí en el Monte Carmelo, obviamente, porque ellos estaban adorando a Baal. Y Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Pero nosotros no podemos pretender decir que estamos sirviendo a Dios y estar uniéndonos con aquellos que están en contra de la voluntad de Dios y en contra de sus mandamientos. Ahora que el hermano Jan dice eso, mi hermano Rancés, bueno, déjame hacerle una pregunta a usted. En cuanto al tiempo de Elías, ¿cuántos se habían unido ya en ese ecumenismo, esa unidad que había, de acuerdo al relato bíblico de la nación judía? ¿Cuántos de los sacerdotes y de los profetas estaban unidos allí en el Monte Carmelo? En ese movimiento espurio que había allí de una falsa unidad. ¿Cuántos? De acuerdo a Elías. Bueno, imagínense, nosotros lo podemos leer en Primera de Reyes capítulo 17. Ajá. Ahí está, Y 18, precisamente, claro. y 18. Ajá. Ahí está la historia de el pueblo, o sea, habían 450 profetas de Baal. Ajá. Y todos ellos estaban en contra de ¿quién? De Elías. Es decir, ahí habían dos pensamientos, ahí habían dos religiones diferentes. Una era representada por Elías, el único profeta de Dios que estaba ahí era Elías Tisbita, pero los demás eran 450 profetas. Y vale la pena exaltar de que estos 450 profetas de Baal eran diferentes, como decir hoy día, esta Babilonia moderna, es como la Babilonia moderna que estamos viendo hoy día, que está unida en ¿qué? En diferentes puntos de doctrina, así como lo estaba mencionando el hermano John, precisamente. Entonces, cuando nosotros vemos que están unidos diferentes religiones, diferentes puntos de vista, lógicamente, hermanos, eso es una Babilonia. Y por eso es que en ese tiempo que estaban esos 450 profetas de Baal, ¿cuál fue el resultado? Porque ese fue un desafío, pero un desafío santo que hizo Elías Tisbita a estos 450 profetas de Baal, ¿verdad? ¿Y cuál fue la religión que prevaleció? La religión verdadera, la religión de Elías Tisbita, la religión de el Dios creador de los cielos y de la tierra. Sí, pero la mayor parte de la gente, la pregunta que hago es, ¿en qué lado estaba la mayor parte del pueblo? En el lado del error. En el lado del error, claro. ¿Habrán lecciones para nosotros? Por Ahí aprender. supuesto, porque la mayoría de las personas piensan que donde está la gran mayoría es donde está Dios. Pero no es así el caso, amigos y hermanos. En toda la historia bíblica, donde Dios siempre ha predominado y donde Dios siempre ha estado presente es en la minoría, en su remanente. Y en el tiempo del fin, dice Apocalipsis 12:17, que Dios va a tener un remanente también. Amén. El remanente de la mujer, donde Satanás se va a levantar y se va a airar y va a perseguir precisamente a este remanente. Que Y tiene una característica muy importante: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de que Jesucristo. fue lo que hicieron con Elías en el Antiguo Testamento, que fue lo que hicieron, para que veamos que la historia se repite, mis amigos y hermanos, que fue lo que hicieron con Elías. Bueno, Elías ¿Qué fue lo que hizo Isabel? Elías representa ese remanente, el remanente fiel. ¿Ok? Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jezabel? Jezabel, después de que Elías Tisbita le dio muerte a esos 450 profetas de Baal, ¿qué fue lo que hizo? Estaba buscándolo para darle muerte. Y ahí fue donde Elías tuvo que huir, ¿verdad? Huyó
porque su vida corría peligro. Hermanos, la historia se repite así como lo hemos leído, y es un versículo que siempre vamos a estar repitiendo, como lo es Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hermanos, la Biblia, el Antiguo Testamento se escribió no para que se quedara en el olvido, porque hay muchas iglesias que solamente toman el Nuevo Testamento porque es después de Cristo. No, hermano, toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, testifican de la misma religión, es el mismo mensaje, porque lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para nosotros los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Amén. Es así, dice, parafraseado, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice que esas cosas acontecieron como ejemplos. Para nosotros. Para nosotros, lo que hayamos alcanzado, los fines de los siglos. O sea, el fin del tiempo. Volviendo de nuevo otra vez. Había un remanente en medio de ese cautiverio. Había, entonces, y eso es donde yo quiero hoy dejar bien en claro, que no todo está perdido. Vamos a ver en ese tipo, porque si es cierto que la historia se repite, como usted acaba de ahí de citar en la Biblia, entonces nosotros tenemos que permanecer nuestros ojos abiertos, porque Dios va a ir sacando de ahí de Babilonia, de ese conjunto, esa mezcla de cristianismo con paganismo, ¿verdad? Porque Babilonia, eso es lo que significa, ¿no? Babilonia, confusión. Hay confusión, el mundo está confundido. Así es. La mayor parte del mundo cristiano hoy día no sabe ni a dónde ir. Mucha gente me dice, bueno, pero pastor, ustedes hablan de la verdad del sábado. Yo la he leído en la Biblia, lo puedo ver en la Biblia, pero mi iglesia no lo enseña así. Y mi iglesia tiene 1.000 millones de gente. Y otros dicen, mi iglesia tiene 50 millones. ¿Y a quién yo le voy a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A los hombres? Por muy numerosos que sean, o aún así dice Jehová. Amén. Así Bueno, es. Jeremías capítulo 17, versículo 5 lo dice claramente. Maldito el varón que confía en el hombre. Y, ¿verdad? Y dice más adelante, bendito el varón que confía en Jehová. Bueno, Amén. hubieron unos hombres, unos jóvenes hebreos, que confiaron en Jehová. Amén. Así Y es. yo vuelvo a repetir, yo veo en esos jóvenes como un tipo de aquellos hombres, mujeres, jóvenes y aún niños que van por la gracia de Dios a permanecer firmes en estos últimos días, que van a salir. Sí, puede ser que hayan estado en ese cautiverio babilónico, místico de la Babilonia moderna, pero Dios en su momento lo va a sacar. Recuerden, volviendo a Elías, Elías creía que él era solo, y Dios le mostró qué cosa. Le dijo, no, No está solo. tú no estás solo. ¿Cuántos sabían todavía que no habían doblado sus 7.000 rodillas abajo? que no habían doblado sus rodillas abajo. Así que nosotros queremos apelar a esos 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal todavía. Vamos a ver, léalo por favor, mi hermano Ramsés, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice lo siguiente. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ok, aquí vemos a estos jóvenes hebreos que eran también cautivos, pero estos jóvenes, vamos a ver, tomaron una posición muy diferente al resto del cautiverio. ¿Qué posición tomaron estos jóvenes, mi hermano Jan? De acuerdo al relato bíblico, para no tener que leer tanto, ¿verdad? O sea, ellos pasaron por un tiempo de prueba, 3 años de preparación. Hoy nosotros estamos en un tiempo de prueba. Amén. Estamos en un tiempo de preparación. Nosotros estamos
prepararnos porque, como estábamos explicando anteriormente, el mundo está confundido. Está confundido con el vino de Babilonia. Y nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos conocer la verdad de la palabra de Dios para este tiempo del fin. Y es por eso que nosotros estamos ahora en un tiempo de preparación, porque estos jóvenes se vieron enfrentados con una prueba muy grande. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5 que se les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del vino que él bebía. Y del vino que en él bebía. Que él bebía. O sea, comida y vino del rey. Estos jóvenes decidieron no participar de ella. Es importante traer a colación, pastor, que entre las viandas colocadas ante el rey, o sea, el rey Nabucodonosor, que era el rey en ese entonces, se hallaba la carne de cerdo y otras carnes declaradas inmundas por la ley de Moisés, y a los hebreos les habían sido expresamente prohibidas como alimento. Por eso aquí vemos a Daniel y a sus compañeros que fueron colocados en una prueba muy severa. Preguntamos, ¿se adheriría Daniel a las enseñanzas de sus padres, a las enseñanzas de Dios concernientes a las carnes, a las bebidas, o ofendería al rey y probablemente perdería no solamente su posición, sino también la vida? Esa es una pregunta que nosotros hacemos. O tal vez desobedecería el mandato del Señor. Recuerden que él estaba en Babilonia, quizás muy lejos de sus padres, muy lejos inclusive hasta del pastor de la iglesia o del ministro o de los hermanos de la iglesia, ¿sí o no? Desobedecería el mandamiento de Dios y retendría el favor del rey. Esa es la prueba que ellos se vieron confrontados en ese momento. Muchos y cada uno de nosotros, amigos y hermanos que nos escuchan, vamos a ser confrontados con esa prueba muy pronto. ¿Estaremos de parte del Señor en aquel día o nos iremos por el lado más fácil? Una pregunta que yo voy a hacer. Esa comida y ese vino que estos jóvenes, Daniel con sus 3 amigos, rehusaron participar o comer de ella, ¿sería un símbolo de qué en estos últimos días? Recuerden, estamos tratando de extraer lecciones espirituales, no solamente para nosotros, sino para todos nuestros amigos y hermanos que forman parte de esta audiencia, no solamente aquí en Norteamérica, sino a través de prácticamente todo el mundo, ¿no? ¿Qué sería símbolo esa comida? Porque Cristo habló de un pan. Así es. ¿Se acuerdan en cuanto a la comida? Sí. Cristo, en cierta ocasión, cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, ¿se acuerdan que los discípulos le estaban invitando a comer? Y él dijo, yo tengo comida aquí. Así es. No solamente de pan vivirá el hombre, yo tengo comida. ¿Qué comida se estaba refiriendo Jesús ahí? Al evangelio. Él estaba compartiendo el evangelio de su Padre con la samaritana. Amén. Qué comida más hermosa tenía Jesús ahí. Amén. Y, y también San Juan capítulo 6, los versículos 60 en adelante, para ir ahorrando tiempo aquí, ¿no? Vemos que el pan, cuando él dijo, el que no comiese mi pan y bebiera de mi sangre, no puede heredar el reino del cielo. ¿Tú tenías por allá? Es correcto. Bien, dice San Juan capítulo 6, versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, dijo Jesús, lo estaba diciendo a los judíos, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le respondieron los judíos y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Amén. O sea, ellos anhelaban ese pan. Pero Cristo no estaba hablando de ese pan material, sino ese evangelio que satisface y que llena nuestros corazones. Déjame hacer una aclaración aquí, ¿no? Para ustedes y para nuestra audiencia, ¿no? A veces vamos a ir compartiendo versículos, pasajes bíblicos que puede ser que no están en nuestros bosquejos, ¿no? Pero hay que permitir que el Espíritu Santo pues nos ayude a que nos dirija. Así que no se me enoje nadie aquí ni allá afuera con que yo pues lo trate de ir de aquí para allá, pero siempre vamos a tratar de mantener la temática. O sea, porque no podemos leer la Biblia como el papagayo, ¿verdad? Así, por así. Hay lecciones espirituales
que debemos extraer. Por eso Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. No dijo leed las Escrituras, ¿verdad que no? Escudriñad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con todos nuestros amigos. Tratar de escudriñarla para que podamos entender no solamente el tiempo que estamos viviendo, sino también el mensaje que Dios tiene para esta hora. Amén, así es. Volviendo a esos jóvenes fieles. Y así como esos jóvenes fieles, vuelvo a repetir, a recalcar, yo sé que el Señor tiene ministros, laicos, fieles ahí. ¿Por qué yo lo sé? Porque yo me he encontrado con ellos. Nosotros somos un producto, muchos de nosotros, de este gran mensaje. Amén, de los tres ángeles, ¿no? Una vez llegaron a nuestras vidas. Gloria a Dios. No nacimos en esta experiencia, no nos criamos en esta experiencia. Muchos de nosotros, algunos de nosotros quizás lo que anhelábamos era, qué sé yo, ser sacerdotes o qué otras cosas, ¿no? Pero el Señor en su misericordia nos mandó a alguien, así como nosotros estamos tratando de alcanzar a tantos millones de personas a través de estos medios. Queremos, mis amigos y hermanos, que ustedes vean en nosotros un ejemplo para la gloria de Dios, no para que nos gloríen a nosotros, que sí nosotros podemos llegar a ser de esos, como esos jóvenes hebreos, que aún en medio de ese cautiverio, sí, el mundo está cautivo ahorita, con el Hollywood, las películas, con las bebidas, con las enseñanzas tradicionales de las iglesias populares. Pero aquí vemos, hermanos, que si mantenemos fieles al Señor, si nos mantenemos fieles al Señor, Él puede preservarnos y usarnos precisamente en este tiempo que estamos diciendo que estamos viviendo como ese cautiverio. Amén. Un cautiverio de la Babilonia mística. El mundo está a punto de ser llevado, de ser tomado en un engaño fatal. Y no se dan cuenta. Creen que todo está bien. De hecho, se alaban hoy día a los cuerpos religiosos. Se alaban a los líderes religiosos, mientras más populares sean. Pero la pregunta es, ¿qué comida y qué vino es que están participando? Estos jóvenes hebreos fieles, dice que rehusaron participar de la comida. Por lo que usted leyó, mi hermano, por lo que hermano Chan leyó, mi hermano Aracés, esa comida hoy pudiésemos entonces ejemplificarla con qué. Bueno, fíjense bien, nosotros así como habíamos visto al principio, o sea, ¿qué representa la comida? La comida, por supuesto, en la Biblia tiene dos significados, la comida física, pero también el pan de vida. Lo dice claramente Mateo capítulo 4, cuando Jesús, nuestro Salvador, fue tentado en el desierto de la tentación, ¿verdad? Por el enemigo de las almas, en Mateo capítulo 4, cito Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando él fue tentado, la primera tentación, ¿cuáles fueron las respuestas que dio el Señor Jesucristo a la serpiente antigua? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Ahora, bien, volviendo a Daniel capítulo 1, versículo 5, cuando el rey le señaló la ración para cada día y de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, esa comida, ¿verdad? Y esa bebida, ¿qué representan? El mensaje, un mensaje adulterado, un mensaje, un evangelio espurio. Una ¿ok? comida Y ellos contaminada. sí, Una comida Inmunda. inmunda. así es. Léase el versículo 8, por De favor, hecho, Ramsés. 8 Ahí y mismo. 9, 8 y Antes de eso, 8 y 9. de hecho, antes de leerlo, sí. ¿verdad? Esa comida inmunda, ¿por qué era inmunda, hermanos? Porque era ofrecida a los ídolos. Porque de hecho, en los tiempos de estos tres jóvenes hebreos, ellos rehusaron comer esta comida del rey porque esa comida era ofrecida a los ídolos, a los dioses paganos. Sí, y no solamente eso, también habían, como dijo el hermano Jan, comidas que eran prohibidas en la Así es, Biblia. así Y es. sigue siendo prohibida en la Claro, Biblia hoy. así es. Para que nosotros participemos de esas comidas. Pero fíjense que Daniel
no tomó la dieta de Levítico 11, ¿verdad? De los animales limpios y los animales inmundos, sino tomó la dieta de Génesis 1:29. Amén. ¿Okay? Bueno, eso es importante. Ahora, léase verso 8. 8 y 9, por favor. Ok, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando Daniel y sus 3 amigos demostraron fidelidad, que no querían contaminarse con esa comida y ese vino, que también debemos, yo creo, llevar a nuestra audiencia a qué representa el vino, porque estamos tratando de seguir este paralelismo, en un sistema de tipo con antitipo, tipos y antitipos. El tipo es lo que pasó allá. Los antitipos, el antitipo es lo que vemos hoy. ¿Ok? Nosotros vemos que en la antigüedad, hasta aquí hemos visto, hubo una Babilonia, que era un imperio idólatra, pagano. Se viene y lleva cautivo al pueblo electo de Dios. Decíamos, vamos a ver, Jan, ayúdame en esto, que hoy día la Babilonia mística también, vamos a ver. Sí, una observación breve. Yo sé que el tiempo corre prácticamente, se nos ha ido de las manos, pero eso me llama mucho la atención, esa comida y esa bebida del rey Nabucodonosor. Este remanente, Daniel y sus compañeros allí en Babilonia, propusieron en su corazón, como lo leyó el hermano Rancés en Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9, propusieron en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Usted hizo una pregunta, ¿qué representaba esa comida? Bueno, esa comida representa el evangelio, el verdadero evangelio que Cristo vino a traer a este mundo. Por eso Cristo en San Juan 6:55 dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, Cristo era el centro del evangelio, Cristo es el centro del evangelio, Cristo es salvación, esa es la verdadera comida que le habló también a los judíos y también la verdadera bebida que le habló a la mujer samaritana. Pero Cristo mencionó algo muy importante, él pronunció una parábola. En Lucas capítulo 6, en Lucas capítulo 5, versículo 37, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Quién representaba ese vino nuevo? Amigos oyentes, representaba a Cristo y su evangelio. Los odres viejos representaban a la nación judía, a los líderes de la nación judía que no estaban dispuestos a aceptar ese vino. ¿Por qué? Porque no querían ese vino. No querían ese buen vino, querían un vino adulterado. Entonces, aquellos que no quieren el verdadero vino, la verdad del evangelio, la verdad para este tiempo del fin, la verdad del mensaje de los 3 ángeles, obviamente Babilonia les va a dar otro vino. Y ese vino se encuentra en Apocalipsis 17:2, hablando de esa Babilonia mística, como usted lo mencionó, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ese es el vino que el mundo está bebiendo hoy. Ese es el vino que quieren beber la gran mayoría y la comida adulterada que la gran mayoría quieren comer hoy. Pero hay un remanente, amigos oyentes, preste mucha atención, hay un remanente que nunca estará dispuesto ni a comer de esa comida adulterada, ni a beber de ese vino adulterado, sino que quieren beber el vino de la palabra del Señor. Amén, hermano, amén. Óigame, por eso fue que nosotros decíamos acá, o que yo mencioné hace un ratito, que sí, que habrán así como hubo un Daniel y jóvenes fieles, también va a haber un remanente en estos últimos días que se van a mantener solamente siguiendo un así de Jehová. Así que en Isaías capítulo 55 se nos hace una invitación hermosa, hermanos, para que no participemos de ese vino contaminado o esa comida contaminada. Note qué mensaje de amor trae aquí la palabra de Dios. Isaías 55. ¿Lo tienen ahí? Versículos 1 y 2. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amén. O sea, qué hermosa invitación. Amén. Así como Cristo, en esa parábola pequeña que leyó mi hermano en capítulo 5 de Lucas, versículo 33, cuando Él vino hace 2000 años atrás, Él llegó a la tierra y presentó un evangelio que no era nuevo, pero era nuevo para aquellos que se habían involucrado tanto en las tradiciones, que Cristo, Las máximas. Cristo lo representó como odres viejos ya que estaban tostados. tostados. Por eso cuando el vino nuevo entrara en esos odres, automáticamente los iba a explotar. No estaban preparados para recibir el vino del evangelio que Cristo había venido a traer. Cristo ahora, después de 2000 años atrás, está a punto de aparecer aquí en la tierra también. Y Cristo manda estos mensajes también. Un vino nuevo al mundo. Que no es nuevo, ha estado ahí, pero es nuevo para un mundo que ha estado envuelto en tradiciones, Y en pecado. un mundo que ha estado envuelto en el pecado, un mundo que ha preferido una puerta ancha en vez de la puerta estrecha. Yo sé que no debo hablar mucho, que yo debo ser más bien el moderador aquí, ¿no? Pero perdonen, a veces yo siento, ¿no?, la gran necesidad de amonestar, de llamar a esos Danieles, a esos jóvenes que están ahí afuera, jóvenes y adultos, porque yo lo veo a ellos como un tipo, y en el libro Apocalipsis encontramos descrito que como resultado de abrazar, de escuchar estos mensajes de Apocalipsis 14, que el hermano Jan ya ha mencionado aquí en este programa, producirá un remanente que dice en Apocalipsis 14, 12, que usted lo puede, sin leerlo, citarlo, francés. ¿Cómo dice allí? Aquí está, ¿qué cosa? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Dos características, hermanos. ¿Cuáles son esas dos características? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, comen la comida pura de Jesús, doctrinas puras. Si es así lo que me dice Jehová, yo lo sigo. Y tienen la fe de Jesús. 10 segundos te doy para cerrar el programa aquí. La fe de Jesús. Si alguien tiene la fe de Jesús, ¿podrá contaminarse con el vino de Babilonia? Por supuesto que no. Y en el tiempo del fin, los Danieles modernos van a perecer por causa del testimonio de Jesucristo. Quizá lo vamos a abundar en nuestro próximo El próximo programa, mis amados, vamos a hablar de esto. Que Dios te bendiga y ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.